Gracias por traer a sus hijos, pues, por favor. Gracias por traer a sus hijos, hermanos. Gracias, hermano Marco. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar el tiempo, ¿verdad? Estas mañanas de lluvia, que ni el sol sale, a veces es difícil, ¿verdad? Uno quisiera estar ahí en camita, ¿verdad? Con un chocolate caliente ahí, pero hermano, gracias a Dios y agradezco al Señor que ustedes han entendido que lo que la palabra de Dios dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él, Señor, ¿verdad? Así que gracias Dios y al Señor por su vida, por su obediencia, Señor, y por la prioridad que usted da. Sé que hay unos que están enfermos, al final estaremos orando por ellos. Sé que hay unos hermanos que están acá no porque no quieran, sino porque su salud no les permitió. Así que al final de eso vamos a estar orando por cada uno de ellos. Gusto de verle, ¿verdad? Los que están de regreso, el hermano Marco, hermana Delia, estamos orando por ustedes. Gracias por acompañarnos. Al final, ¿verdad? Vamos a estar dándole la bienvenida también si usted nos visita por primera vez. Así que quiero, hermanos, en esta tarde invitarlo a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 18. Ahí vamos a estar meditando unos minutos, tengo buen tiempo, así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar viendo el versículo 1 al 22. Vamos a ver una buena parte del capítulo 18, pero al mismo tiempo quiero que vayamos, ¿verdad? Versículo a versículo. No lo vamos a leer todo, como siempre lo acostumbramos, pero sí vamos a ir, a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, vamos a ir viendo y leyendo cada uno de los versículos. Una vez más no lo vamos a leer, pero sí quiero pedirle que se ponga en pie y que oremos juntos al Señor y que le pongamos este tiempo a Él. Ya le cantamos, ya le exaltamos a través de la adoración, de la exaltación, de las alabanzas, pero ahora es tiempo y que le pidamos al Señor, Señor, háblanos. Tiempo que digamos al Señor, Señor, escudriña mi corazón y habla mi vida. Es lo que y mi oración es siempre, cada vez, este domingo, que sea el Señor hablando de mi vida, pero también a la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Una vez más, Señor, te agradecemos por ya principio de semana, día domingo, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Señor, gracias una vez más por tener un lugar donde reunirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión, tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos venir a este lugar, adorarte, cantarte, exaltar, Señor, tu nombre a través de las alabanzas. Pero también, Señor, venimos a este lugar para que seas tú hablando en nuestros corazones. Padre, una vez más, tus hijos se han dado cita esta mañana para escucharte, Señor. Ellos están acá porque quieren escuchar palabras de parte tuya, Señor. Padre, estoy delante de ti una vez más declarando mi inutilidad. Yo no puedo, Señor. Necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Necesito que seas tú, Espíritu Santo, hablando, transformando, que seas tú abriendo corazones para que ellos puedan entender tu palabra. Habla a mi vida y ayúdame a simplemente ser transmitir, Señor, tu mensaje, ser ese mensajero que tú quieres que sea, Señor. Háblanos, exhórtanos, danos ánimo, danos aliento, Señor, a través de tu palabra. Encomendamos este tiempo, Espíritu Santo. Creemos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento, hermanos, hermanas, por favor. Y tenga su Biblia abierta en el capítulo 18 de Hechos. Quiero que continuemos el estudio del libro de Hechos en esta mañana y continuamos, ¿verdad? En el capítulo 18. La semana pasada pudimos terminar el capítulo 17 y ahora quiero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 18 y si usted se da cuenta, el capítulo 18 continúa narrando todavía el segundo viaje misionero de Pablo. Todavía estamos en el segundo viaje de misionero. La semana pasada vimos que Pablo está en la ciudad de Atenas, ¿se recuerdan? Atenas, predicando allí en la ciudad de Atenas. Algo diferente para Pablo, primeramente porque estaba solo. Recuerden que a Timoteo y Silas habían quedado en Derbe. Estaba Pablo ahí solo predicando en Atenas, donde se encontró con dos grupos de filósofos.
¿Se recuerdan? Hablamos de los epicúreos y también de los estoicos. Estaban ahí, Pablo predicando en el medio del mercado. Estaba en el mercado, en la plaza, predicando, y se encontró a este grupo de filósofos a los cuales le predicó el evangelio. Pero ahora, hermanos, vemos acá a Pablo que sale de Atenas, ya deja Atenas, predicó el evangelio, algunos creyeron, otros lo rechazaron, pero ahora vemos a Pablo dejando Atenas y se va, hermano, para otra ciudad. Una ciudad muy única, muy notable. No porque estaba llena de intelectuales como Atenas, ¿verdad? Filósofos, pensantes, académicos, intelectuales. Esta ciudad a la cual Pablo fue era una ciudad muy conocida también, pero ¿sabe por qué era única y conocida? Por su maldad, por el pecado que ahí había, por la naturaleza pecaminosa en esta ciudad. ¿Y sabe cuál ciudad era? La ciudad de Corinto. Pablo sale de Atenas y continúa y hace su parada en Corinto. Ahora bien, ya salió de Atenas, se recuerdan, ¿verdad? Ahora quiero que use su imaginación. Pablo sale de Atenas, muchos aceptaron, muchos creyeron, otros no creyeron, pero ahora Pablo sale de ahí y viaja. Aparentemente era como un día a pie, no estaba muy distante entre Atenas y Corinto. Era quizás probablemente un día caminando, ¿verdad? De distancia. Ahora bien, Pablo camina y llega a la ciudad de Corinto. Ahora estamos en Corinto. Vámonos al capítulo 18, verso 1. ¿Lo tiene conmigo? Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora bien, vemos a Pablo salir de Atenas, le decía, e irse a Corinto, una ciudad muy importante porque era una ciudad portuaria, ¿verdad? Una ciudad de comercio, de muchos viajes, pero también una ciudad notoria o conocida por el pecado, por la inmoralidad. Y solo basta, ¿verdad? Y leer las cartas de Pablo a Corinto, ¿verdad? Hermano, usted se da cuenta cómo Pablo manda esas cartas de exhortación y de corrección a la iglesia en Corinto. Pero ahora Pablo está aquí, una ciudad notoria por el pecado, la inmoralidad sexual. Hermano, esta ciudad era tan pervertida, que cuando alguien le decía a usted está actuando como uno de Corinto, ¿sabe qué le quería decir? Estás actuando como un pervertido sexual, como un sexual inmoral sexual. O sea, la palabra Corinto, el sinónimo que tenía era pervertido, inmoral, sexual. Eso significaba Corinto. Entonces, si a usted lo querían ofender y le querían decir es un inmoral sexual, ¿sabe qué le dirían? Tú eres uno de Corinto. Ese era el sinónimo que tenía. El decir, tengo una compañera de Corinto, ¿qué se imagina que eso era? Tengo una prostituta conmigo. Decir que tengo una compañera de Corinto significaba tener una prostituta. Así que así de pervertida era Corinto y por eso se conocía. Si usted quería ir a dar, no usted, si alguien quisiera ir a dar rienda suelta a sus pecados inmorales sexuales, ¿sabe para dónde iba? No se iba para Las Vegas, bueno, ese es el sinónimo ahora quizás pero se iba para Corinto. Ahora bien, Pablo llega a esta ciudad. Hermano, pero Pablo sabía que esta ciudad era una ciudad portuaria, le decía, una ciudad comercial. Y muchas personas del Imperio Romano pasaban por ahí porque llegaban a hacer sus negocios. Imagino que Pablo dijo, hey, plantar una iglesia aquí se va a tocar muchos corazones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pasando aquí y una iglesia aquí sería genial. Pero Pablo sabía también que iba a ser difícil por el nivel de depravación que había ahí. Y hasta el momento, hermano, hemos visto que Pablo, él no le tenía miedo a los retos, ¿verdad? No, hey, ¿sabes qué? Allá es una ciudad difícil, entonces vámonos para allá. Pablo era así. Él tenía una valentía de que aun cuando el Espíritu Santo le decía no vayas para allá, bueno, a mí es necesario ir para allá, vámonos. Entonces Pablo sabía que iba a haber bastante oposición aquí en la ciudad de Corinto, pero dijo, vámonos para allá porque a mí no me gustan los lugares fáciles, a mí me gustan los lugares difíciles. Y Pablo llegó a Corinto. Ahora bien, Pablo llega ahí y se encuentra con un hombre llamado Aquila.
y también con su esposa llamada Priscila. Verso 2, ¿lo tiene conmigo? Verso 2 y el verso 3 dice que tenían el mismo oficio, ¿verdad? O sea, tenían el mismo, trabajaban de lo mismo. Pablo y Aquila y trabajaban de lo mismo. Y se encuentran ahí, ¿verdad? Y dice ahí que el oficio de ellos era ¿cuál? Hacer tiendas. Fíjense que yo no hablo griego, usted lo sabe, ¿verdad? Pero la palabra original hacer tiendas ahí es konopoios. Suena como pollo, ¿verdad? Pero significa, no solamente se limita a hacer tiendas de campaña o tiendas esas, sino que la palabra hacer tiendas es konopoio ahí en el griego, que significa que ellos eran trabajadores del cuero. O sea, ellos podían hacer todo tipo de cosas de cuero, ¿verdad? Cualquier cosa de cuero, esa era la palabra. Pero ellos, el fuerte de ellos me imagino que era hacer tiendas, ¿verdad? Y era un trabajo móvil, ¿verdad? Se iba para esta ciudad, él traía su cuerito, traía sus cosas y hacía su tienda. Entonces era algo móvil que él podía utilizar para sostenerse. Pero no se limitaba a hacer tiendas, sino que era trabajador del cuero, hacía con pieles de animales, hacía todo tipo de cosas. Así que ese era el fuerte, le decía hacer tiendas. Y así era como Pablo se sostenía al principio financieramente. Al principio, hermanos, se sostenía de esa forma porque Pablo sabía que cuando él iba a una ciudad, hermanos, iban a ser cristianos nuevos, ¿verdad? Bebés cristianos. Se iba a encontrar con personas que no eran ni cristianos y él no iba a poder depender de ellos financieramente. Entonces él tenía que hacer algo y el oficio de él era hacer tiendas porque sabían que los cristianos no tenían, aunque fueran nuevos cristianos, bebés cristianos, no tenían la madurez para entender, ¿verdad? Que tenían que ayudar financieramente a Pablo. Ese era una, hermano, y él sabía que primeramente antes que estos cristianos nuevos pudieran dar generosamente, como la Biblia nos dice que demos, ellos tenían que pasar por un proceso de madurar, ¿me entiende? Espiritualmente. Y Pablo sabía eso. Ahora bien, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que seamos generosos, les decía, pero Pablo tenía nuevos cristianos. Y una de las cosas que muchas veces cuesta, ¿verdad? Y usted no me va a dejar mentir, la última que se convierte, dicen, en la cartera, ¿verdad? No, todo. Señor, aquí está todo, le decimos, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi esposa, llévatela, Señor. Pero mi cartera, no, esa déjamela, que yo. Entonces Pablo sabía que antes de que un cristiano comience a dar generosamente, debe de pasar por un proceso de madurez y entender lo que la palabra de Dios dice y de cómo debemos dar. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hacía? Hacía tiendas, ¿verdad? Y también otra cosa que Pablo entendía es que habían muchos charlatanes en ese tiempo. Charlatanes que andaban predicando una salvación mero allí diferente, ¿verdad? Y después de la predicada, ¿verdad? Iban ahí, después de la predicada. Y habían muchos charlatanes. Y Pablo sabía, y él dice, no, yo voy a trabajar para que los que me escuchan sepan que yo no soy uno de esos charlatanes. Que yo predico la palabra de Dios, yo no ando cobrando después de predicar. Porque en ese momento era común de que un predicador llegara, ¿verdad? Y predicar en esta ciudad, después pasara, ¿verdad?, la canastita, se iba para otra ciudad y pasa la canastita, y así andaban predicando un evangelio, una salvación mero rara, y lucrarse de esos. Ahora bien, Pablo hacía eso, pero también déjeme decirle, antes de que me mande usted a hacer tiendas, ¿verdad? Y decía, entonces si Pablo lo hacía, entonces pastor, vaya. Pablo no estaba opuesto a que la iglesia le ayudara. Pablo no estaba opuesto a decir, no, me ayuden, no. Pablo no estaba en contra de que le ayudaran financieramente. Y lo veremos más adelante, cómo las iglesias le mandaban las ofrendas a Pablo y le ayudaban financieramente para dedicarse a tiempo completo y así predicar sin estar preocupándose, ¿verdad?, de hacer tiendas. Pero eso llega en su momento. Ahora bien, Pablo conoce a Aquila y a Priscila, una pareja la cual se convierte en muy buenos amigos. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted ve Romanos 16, capítulo 3, no está en la pantalla, dice Pablo cuando hace la carta, ¿verdad? Dice, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí. Vemos que Aquila y Priscila se convirtieron en muy buenos amigos de Pablo, compañeros.
Ahora bien, la profesión de Pablo era hacer tiendas, pero la pasión de Pablo era predicar el evangelio de Cristo Jesús. Mire lo que dice en el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice que al principio en el versículo 4, y quiero que ponga atención en esto, en el versículo 4 que dice, y discutía, dice todos, y discutía en la sinagoga, dice todos los días, ¿qué? Todos los sábados. Porque recuérdense que de lunes a viernes él estaba preocupado ahí, ¿verdad? De hacer sus tienditas, me imagino, ¿verdad? Sostenerse. Entonces iba solo los sábados, los días sábados, los sábados allá a la sinagoga a predicar el evangelio. Pero mire, hermano, en el versículo 5, y es muy importante, en el versículo 5, cuando Timoteo y Silas regresan de Derbe, porque acuérdense que ellos estaban en Derbe, se habían quedado allá, Pablo se había ido para Atenas él solo, y Silas y Timoteo se habían quedado en Derbe, allá en Macedonia. Pero mira, al principio Pablo dice él solo ahí en Corinto, que es lo que hacía todos los sábados, iba a la sinagoga. Pero después dice en el capítulo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ya que el equipo misionero está, ahora estamos los tres, ¿verdad? Ahora estamos todos los tres, Pablo, Silas y Timoteo. Mire lo que hace. Esto trae nuevos ánimos a Pablo, al punto que ya no predicaba el evangelio solo los días sábados, sino que el verso 5 dice que estaba entregado por entero. ¿Ya? Los sábados, Pablo y Silas vienen, agarran energía, agarran nuevas fuerzas, agarran nuevos ánimos, y sabe que ahora démosle con todo, hermanitos, prediquemos todos los días, no solo los días sábados. Y se dedica entregado por entero a la predicación de la palabra. Y versículo 5, ¿qué hacía? ¿Cuál es la predicación de Pablo, hermanos? Versículo 5 dice que predicaba que Jesús era el Cristo. Hermano, este era el mensaje. Se imagina Pablo predicando a Jesucristo el Mesías, diciendo, Él es el Mesías. Él fue el que murió por tus pecados. Cuando Él fue clavado en la cruz, la sangre que fue derramada allí en la cruz fue para perdonar tus pecados. Pablo predicando, pero no solamente murió, sino que también al tercer día resucitó. Y esta es la prueba de que Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. Esa era la predicación de Pablo, hermano. Eso es lo que predicaba, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir. Hermano, y no me va a dejar mentir, y lo hemos visto en todos los 18 capítulos de aquí de Hechos. Lo hemos visto, es una realidad, y muchas veces lo hemos experimentado también en nuestras vidas. Cuando el Señor comienza a moverse, cuando el Señor comienza a actuar, ¿qué es lo que viene, hermanos? La oposición, ¿sí o no? Lo hemos visto en los 18 capítulos, y también usted y yo lo hemos visto en nuestras vidas, ¿sí o no? El día que decidimos vivir vidas piadosas, el día que decidimos servirle a Dios, el día que decimos, Señor, me arrepiento de mi pecado y ahora quiero hacer tu voluntad, vivir como tú quieres, ¿qué es lo que viene? La oposición, la tentación. Y eso es lo que pasó aquí también, hermanos. Nomás ellos dijeron, vamos a predicar a full time, a tiempo completo, la palabra de Dios. La oposición llega, mira el versículo 6. Pero oponiéndose, ¿lo tiene conmigo? Y blasfemando, dice, estos. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno de amado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Se oponían, dice, ¿verdad? Y nada más se oponían. ¿Qué más hacían? Blasfemaban. Estos eran los judíos. Hermano, y el verso 5 dice que Pablo predicaba de los judíos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que predicaba Pablo? Que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Mesías que había de venir. Y cuando Pablo predicaba esto, los judíos comenzaron a blasfemar, hermano. ¿Y qué es blasfemar? Primeramente, blasfemar es no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también blasfemar es hablar cosas, ¿verdad?, horrorosas acerca de Dios. Esa es una blasfema también, una forma horrorosa, ¿verdad? ¿Y cuál fue la reacción de Pablo, hermano? Bueno, ¿sabe qué? Imagino que Pablo estaba ahí, una cosa es que hablen de mí,
Dígame, tírenme todo lo que quieran, hable todo lo que quieran, dígame todo lo que quieran, pero ¿saben qué? Cuando se meten con mi Señor, yo no voy a ser parte de eso. Ya. Yo no voy a pararme aquí, quizás Pablo dijo, y voy a escucharlos a ustedes blasfemar en contra de mi Señor. Yo no voy a estar aquí parando, escuchándolas a ustedes hablar horroridades de mi Señor. Yo no voy a hacer eso. Hermano, les comentaba a ustedes, ¿verdad? Hace unas meses atrás, no sé cuánto tiempo atrás, cuando salió esta película de este tipo de superhéroe, el Deadpool, ¿se recuerdan? Todavía creo que está en los cines, no sé. El Wolverine y este tipo. Yo fui al cine, les digo, yo no soy muy fanático del cine, pero sí voy de vez en cuando, a mi esposa le gusta. Yo por complacer a mi esposa. No, le comenté a usted que yo me fui para el cine y vamos a ver esa película. Pero una cosa que le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Porque yo sé qué tipo de actor es este. En el momento que este tipo comience a burlarse de Dios, a insinuar algo en contra de Dios, ¿sabe qué? Yo me salgo de ahí. Y cabal, nos metimos. Creo que 15, 20 minutos de la película y cabal, la primer blasfema. Te dije, vamos. Agarramos, ¿verdad? Las palomitas, no sé si habíamos comprado palomitas. Vamos a comernos al carro, entonces le dije yo. Y nos salimos de ahí. Porque yo no voy a estar sentado riéndome de un tipo que está blasfemando en contra de aquel que dio su vida por mí, hermano. ¿Me entiende? Y ahí está Pablo haciendo lo mismo. Yo no voy a estar aquí parado. Usted dígame todo lo que quieran a mí. Pero cuando te metes con mi Señor, con mi Salvador, no, yo no voy a ser parte de eso. Y Pablo dijo, me voy de aquí. Y se sacudió, ¿verdad? Ahí dice, ¿lo tiene conmigo? ¿Qué dice ahí? Sacudió, dice, versículo 6, sus vestidos. ¿Se imagina usted a Pablo? Yo no quiero ni una sola granito de tierra, de polvo de ustedes. Eso es lo que quiso decir, ¿sabe? ¿Ya? Eso quiso, yo no quiero nada que ver con ustedes. Pablo se molestó cuando le tocaron a su Señor y Salvador. Él no se quedó diciendo, ¿verdad? Y es que no quiere de lección a nosotros, hermanos. Muchas personas, ¿verdad? Esos chistes rojos burlándose de Jesús. Y ahí están, no, hombre, no participe usted en esas cosas. Camine, aléjese. No participe, hermanos. Pablo dijo, no. Se sacudió, dice, y ¿saben qué? No quiero nada que ver con ustedes. ¿Saben qué? No quiero llevarme ni una pizca de polvo de tierra de este lugar. Eso quiso decir él. Y no solamente eso, les dijo, ¿qué le dijo más? Vuestra sangre, dijo, sea sobre vuestra propia cabeza. Eso le dijo, ¿verdad? Yo estoy limpio. Eso dice, yo estoy limpio. ¿Sabe qué? Yo cumplí con mi responsabilidad. Yo les prediqué a ustedes el evangelio y ¿sabes qué? Ustedes son los que van a ser responsables de qué hacer con ese evangelio que se les ha predicado. Ustedes son responsables. ¿Sabe qué dice? Hermano, amigo, más, ¿verdad? Si mueres sin Cristo, amigo, ¿verdad? Yo puedo decir lo que Pablo dijo, yo estoy limpio, yo te prediqué el evangelio, yo te hice saber la buena nueva de Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? Ahora la decisión que usted tome va a determinar su destino. ¿Ya? El evangelio se es presentado todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes. Ahora bien, ¿qué hago yo con esa palabra? ¿Qué hago yo con ese mensaje? Lo que usted haga con ese mensaje va a determinar y va a decidir su futuro, su eternidad, ya sea una eternidad con Cristo Jesús o una eternidad alejado de Cristo Jesús en el infierno. Y Pablo le dijo, yo ya cumplí, yo ya estoy limpio, ya les presenté el evangelio. ¿Saben qué? Y ahora ustedes decidieron rechazarle. Su sangre ya no está sobre mi cabeza. Hermano, y eso ya no está. Te predique y luego después deje que sea el Señor. Es más, dice Pablo, versículo 7, versículo 5, ¿verdad? Desde ahora, 6, desde ahora, ¿qué dice? Me voy a ir ¿a qué? A los gentiles. Ya no les voy a predicar más a los judíos. Porque ustedes son unos blasfemos. Hermano, y fíjese que yo estaba pensando, eso pasó aproximadamente, ¿qué? Aproximadamente 40 años, déjeme ver, 40 años después de la muerte de Jesús, que se aproxima entre el año 40 y 60 fue escrito Hechos. Estamos hablando de más de 2000 años atrás, ¿verdad? Y mira, hermano, no sé si usted ha visto estos videos de estos judíos ortodoxos ahí en Jerusalén, que ellos apedrean a los cristianos, que ellos blasfeman en contra, diciendo, no, ¿cómo vas a creer que ese Señor era Jesús?
Y ahí están todavía rechazando y blasfemando en contra de Jesús. Estos mismos judíos, hermanos, 2000 años después diciendo que Jesús no era el Mesías. Muy fuerte. Pero Pablo dice, no quiero nada, vuestra sangre sea con ustedes. Desde ahora me iré a predicar a los gentiles. Y mire lo que dice en el versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Dice, la cual estaba junto a la sinagoga, ¿verdad? Salió de la sinagoga, ustedes no quiero nada con ustedes. Y a la par de la sinagoga estaba una casa de un hombre llamado Justo y se metió ahí a predicar. ¿Sabe qué? Y creyó ahí. Hermano, pero Pablo amaba siempre a los judíos, hermano. Era judío, acuérdense. ¿Y cómo prueba eso? Mira el versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, un judío, todavía dice que creyó, ¿verdad?, en el Señor con toda su casa, y muchos de los de Corintios oyendo, creían y se bautizaban. Ahora bien, hermano, quiero que vea algo conmigo. Versículos 4 y 5 nos dicen que Pablo predicaba el evangelio todos los días, ¿verdad? Primero los sábados, pero después todos los días. Versículos 4 y 5. Versículos 6 y 7 nos describen la oposición que hubo a Pablo por predicar el evangelio. Pero ahora en el versículo 8 nos dice que muchos de los corintios, hermanos, de los corintios creían y eran bautizados. O sea, a pesar de la oposición, a pesar de los ataques, de todo lo que está pasando, siempre el evangelio y Cristo prevalecían. ¿Por qué? Porque muchos creían, dice en el versículo 8, y Dios siempre daba la oposición, aunque hubiera oposición. La victoria estaba a pesar de la oposición. Versículo 8 dice que muchos creyeron, muchos de los corintios creyeron, pero luego ahora el verso 9, hermano, me cae como por sorpresa a mí, fíjese. Como que estuviera leyendo dos cositas diferentes. Porque dice, todo está yendo bien, si hay un poco de oposición, ¿verdad? Hay un poco de oposición, pero mire, vemos a personas siendo bautizadas, creyendo en Cristo, siendo bautizadas, como que todo está yendo bien, ¿verdad? Pero mire lo que pasa en el versículo 9. Yo no veo nada malo, aparte de la oposición que estaba pasando, ¿verdad? Y estos judíos no creyendo. Pero mire lo que dice en el versículo 9. Entonces dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y luego el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y medio, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, ¿qué fue lo primero que el Señor le dijo a Pablo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? No temas, no temas, no temas. Hermano, ¿y por qué cree usted que el Señor le dijo esto a Pablo? ¿Ah? Porque Pablo tenía miedo. Es que Dios conoce el corazón de nosotros, ¿sí o no? Él sabe qué es lo que estamos, aparentemente por afuera, victoria, ¿verdad? Gente creyendo, 120 bautizados, pero sabe por dentro Pablo y tenía miedo. Tenía miedo. Porque el Señor conocía lo que había dentro de Pablo y sabía que tenía miedo, a pesar de que todo lo que afuera estaba pasando. Personas siendo salvas, el ministerio aparentemente iba bien, pero ¿sabe qué? Pablo tenía miedo. Y hermano, no sé si a usted le ha pasado lo mismo muchas veces. Muchas veces aparentemente todo está bien por fuera, ¿verdad? No, mira, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Ah? Pero dentro de nosotros hay preocupaciones. ¿Ah? Dentro de nosotros hay ansiedades. Muchas veces dentro de nosotros todo aparentemente va bien, pero muchas veces hay preocupaciones, hay cansancio en nosotros, ¿sí o no? Hermano, muchas veces aunque por fuera todo esté bien, todo esté yendo bien, no significa que por dentro estemos en paz. Pablo estaba pasando por algo similar, hermano. Aparentemente había éxito, pero Pablo necesitaba escuchar estas palabras. Pablo quizás pensaba, hey, estoy en un lugar de mucha perdición. Estoy rodeado por el pecado, por la maldad. Las tentaciones están aquí, doy 2 pasos y la tentación está ahí. Doy 2 pasos para acá y la tentación está ahí. Y Pablo, me imagino, tenía miedo. Pero el Señor le dice, Pablo, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Y le da la solución, ¿verdad? Le dice, no tengas miedo. Simplemente no te quedes callado y sigue hablando, Pablo. Sigue hablando.
sigue hablando. La solución para tu miedo no es que te quedes callado, que te encierres en un cuarto, ¿verdad? La solución no es que te deprimas, Pablo. La solución es, continúa hablando. No tengas miedo y continúa hablando. ¿Ah? ¿Y por qué? Le dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 10. Porque yo estoy contigo. Hermano. Y algo que quiero que vea, hermano. El Señor no le dice, Pablo, ¿sabes qué? No tendrás oposiciones, Pablo. No tengas miedo porque no tengas oposiciones. El Señor nunca le dice ahí en los versículos, no tengas miedo, Pablo, porque nadie va a tratar de hacerte mal. ¿Verdad? El Señor le dice, Pablo, no tengas miedo porque nadie va a querer dañarte o nadie va a hablar mal de ti, Pablo. No tengas miedo porque me voy a asegurar de eso. No, en ningún momento. En ningún momento. ¿Sabe qué? Sí habrá, Pablo. Sí, ¿sabe qué? Habrán personas oponiéndose. Pero ¿sabe qué? Le dice, nadie te pondrá sobre ti la mano para lastimarte. ¿Se van a oponer? Claro que sí. ¿Habrá oposición? Claro que sí. ¿Pasarán malos momentos? Claro que sí. ¿Te lastimarán, Pablo? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Yo estaré contigo, Pablo. Yo estaré contigo. El mandamiento de parte de Dios no fue, ¿verdad? Fue, no tengas miedo. Sigue predicando, porque yo estoy contigo. Hermano, yo creo con todo mi corazón que el mensaje de Dios para ustedes esta mañana es el mismo. No tengas miedo. No tenga miedo. Usted continúe haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Sí habrá oposición, habrán momentos difíciles, claro que sí, pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros. Sí habrán momentos en los cuales usted dirá, Señor, pero no puedo más. Señor, ya no puedo. Señor, mira, ya traté tanto y no puedo, Señor. Es que duele, Señor. Señor, es que me lastima mucho. Señor, es que tú conoces mi corazón. Señor, pero mira. El Señor le dice en esta mañana, continúa porque yo estoy contigo. Hermano, ¿hay alguna cosa a la cual no podamos enfrentar si Dios está con nosotros? No. Si Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Y el Señor le dice a Pablo, hey, continúa. Sé que estás rodeado de maldad. Sé que estás en una ciudad pervertida donde las tentaciones están a la luz del día, pero no te preocupes. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No te preocupes, yo estoy contigo. Y mire lo que pasó después de que Pablo oyó estas palabras, ¿verdad? Mire lo que pasó, versículo 11. ¿Qué pasó? Y se detuvo allí, dice, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y si usted ha puesto atención hasta el momento, hermano, en todas las ciudades que Pablo ha predicado en primero y segundo viaje misionero, siempre se quedaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Y aquí en este lugar, en Corinto, fue el único lugar en su viaje misionero que se quedó 1 año y medio predicando la palabra de Dios. Pero escuchó las palabras primero, no temas, Pablo, que yo estoy aquí. Y se quedó 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Verso 12, mire lo que dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Recuérdese las palabras anteriores de Jesús, capítulo 10, ¿verdad? No temas, Pablo,
¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y después de esas palabras, un grupo de judíos, ¿verdad? Un hombre llamado Sóstenes, con un grupo de judíos, agarran a Pablo y lo llevan delante del tribunal y le dicen, mira, procónsul Galión, aquí Pablo anda predicando a un Dios que es contrario a la ley de nosotros. Lo leyó conmigo, ¿verdad? Después de que Dios le había dicho, no temas, yo estoy contigo, lo siguiente escenario es, llevan a Pablo, lo agarran y lo llevan delante del tribunal y lo acusan de predicar a un Dios que va en contra de la ley. Pero ¿cuál es la reacción de Galión? ¿Saben qué? Si él hubiera cometido algo, un delito grave, gravioso, ¿verdad? Si hubiera matado a alguien, si hubiera hecho más, yo lo hubiera, pues yo tomara el caso, pero ¿saben qué? Arréglense entre ustedes porque estas son cosas de ustedes. Esto fue lo que dijo Galión, ¿verdad? Eso no me corresponde a mí, sus leyes, sus cosas, ustedes arreglan, y no se metió. ¿Y sabe qué es lo que pasó con este Sóstenes, el que había acusado a Pablo de ahí de predicar otra cosa? Que leyó usted conmigo, ¿verdad? Dice que su misma gente lo agarró, versículo 17, entonces los griegos que estaban ahí, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero Galión dice, nada, no hizo nada. O sea, el tipo que estaba acusando a Pablo de que predicaba algo diferente, a un Dios diferente, al final a ese mismo le dieron, lo garrotearon. ¿Cuál era el mensaje del Señor al principio? No temas, porque yo estoy contigo. Y lo que me llama la atención ahí es que Pablo dice, en una versión dice, estaba a punto de abrir su boca para defenderse. ¿Lo leyó conmigo? Mire lo que dice. 14, versículo 14. Y a comenzar Pablo a hablar iba, o sea, a defenderse Pablo, a decir, no, pero dice que Galión le interrumpió. O sea, no fue ni necesario que Pablo abriera su boca para defenderse. Hermano, ¿por qué? La promesa había sido, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. ¿Y sabe qué? Yo tengo mi mano de protección sobre ti. Hermano, ¿y por qué le digo esto? Porque, hermano, muchas veces nosotros vamos a encontrar oposición cuando queremos servirle al Señor, vivir vidas que glorifiquen a Dios. ¿Saben qué? Van a haber personas, van a haber circunstancias las cuales nos atacarán diciendo, no, él solo está fingiendo, está haciendo estas cosas, hablando mal de nosotros. ¿Sabe qué? No se defienda, no abra su boca, deje que el Señor sea su juez. Eso es lo que hizo Pablo. Él estaba predicando el evangelio, fue preso por predicar el evangelio, por obedecer a Dios, lo acusaron y ¿sabe qué? No hubo necesidad que abriera la boca. Y es más, Dios usó a un inconverso. ¿Me entiende? Me recuerda de Ciro, ¿se recuerdan de Ciro, verdad? El rey. ¿Ah? Mi ungido, ¿verdad? Dijo. Y Ciro era un inconverso, pero aún Dios lo usó para sus propósitos de cuidar a su pueblo. Lo mismo hizo con Galión. Galión era un procónsul, no cristiano, inconverso, pero aún así dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en esto. Estas son cosas de ustedes. Y Dios usó a un inconverso aún para el beneficio de sus hijos. Entonces, hermano, cuando cuando hay personas, no, que pastor, mira, andan hablando mal de mí, asegúrese primeramente que sea mentira, ¿verdad? Porque si es verdad, arrepiéntase de sus pecados y cambie. Pero si usted le dicen, mire que el hermano aquí, que el hermano allá, y es mentira, y lo están vituperando o están hablando mal de usted porque usted sirve a Dios, ahí déjelo, ore por ellos, dice la palabra de Dios, que es como carbón, dice, sobre sus cabezas. Ore y déjele que el Señor se defienda. No esté ahí usted atacándose, ¿verdad? Como mucha gente hace en el Facebook, ¿verdad? O en las redes sociales, tiradera. No, ahí déjelo. Ay, déjelo, que al final su juez va a ser el Señor y el Señor va a cuidar de usted. Lo mismo que pasó con Pablo. Pablo no tuvo que abrir su boca, no tuvo que defenderse. Y esto que nos sirva de lección. Si a usted lo acusan por algo que no es cierto, por la causa de Cristo, deje que el Señor sea su juez y Él se encargará de sus enemigos. Ahora bien, 1 año y medio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? 1 año y medio. Se estuvo ahí 1 año y medio. ¿Y sabe qué? Ahora es tiempo de partir de Corinto. 1 año y medio y es tiempo de partir, tiempo de irse de Pablo. Mira el versículo 18. Mas Pablo dice, habiéndose detenido aún muchos días ahí, 1 año y medio, ¿verdad? Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quién iba ahí? Priscila y Aquila.
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Cuánto tiempo? No tengo mucho tiempo. Rapidito, no voy a entrar en muchos detalles, pero ¿sabe qué? Pablo había tomado el voto nazareo. El voto nazareo. Pablo lo había tomado. Y le explico rápidamente. Pablo dice, despidió a los hermanos en Corinto, navegó a Siria, iba con él Priscila y Aquila, y los próximos, ¿verdad? En los próximos capítulos hablaremos más acerca de Priscila y Aquila. Pero también, hermanos, vemos que a través de la vida de ellos, ¿verdad? Vemos cómo un matrimonio cristiano se ve, ¿verdad? Porque hasta el momento hemos visto, en Hechos hemos visto nada más un matrimonio cristiano, ¿verdad? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Los que cayeron muertos, ¿verdad? Y eso no es un buen ejemplo de matrimonio cristiano, ¿verdad? Aquila y Priscila, Zafira y Zafira. Eso no es un buen ejemplo de matrimonio hasta el momento, ¿verdad? Porque ahí cayeron por mentir al Espíritu Santo. Pero mire, ese es un matrimonio, el único matrimonio que hemos visto ahí, aquí en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos a otro matrimonio que es Priscila y Aquila. Y más adelante vamos a ver ese matrimonio. Eso es que nos sirva a nosotros como pareja, como matrimonios, qué tipo de matrimonio debemos nosotros ser. Pero más adelante vamos a ver eso, no me voy a detener ahí. Ahora bien, eran tan amigos, ¿verdad? Aquila y Priscila, que le dijeron, hey, Pablo, tengo que irme. Les dijo, hey, ¿sabes qué? Vamos, te acompañamos, vámonos. Y se fueron, ¿verdad? Se fueron con él. Y verdad, se tomaron un barco, dice, a Siria, y luego después fueron a Cencrea, donde Pablo se rapó la cabeza. Les decía a usted, ¿por qué? Porque Pablo había hecho el voto nazareo. Rápidamente, déjeme explicarle, ¿verdad? Y estoy convencido que era el voto nazareo. ¿Por qué? Ya le voy a explicar. El voto nazareo, si usted vaya para Números capítulo 6 y lea todo el capítulo 6 de Números y le va a explicar detalle a detalle qué era tomar el voto nazareo. Pero ¿por qué le digo que es el voto nazareo? ¿Por qué? Le explico esto. El voto nazareo era un periodo de tiempo que un judío hacía, tomaba un periodo de tiempo y decía, mediante este tiempo lo primero que hacían es no voy a comer nada que sea derivado de las uvas. No uvas, no pasas, no vino, no jugo de uva, no nada de eso. O sea, se limitaban a tomar cualquier cosa derivado de las uvas. Ese era el primero. El segundo es, cuando alguien tomaba el voto nazareo, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, independientemente del tiempo que ellos quisieran tomar el voto nazareo, no voy a tocar un cuerpo de un muerto. Ese era otro. No puedo estar cerca de un muerto. O sea, si la familia, imagina que si el padre y la madre morían, él no podía estar ahí cerca del cuerpo de los padres. Entonces ese era otro voto. No puedo estar cerca de un cuerpo muerto, ni de animal, ni de un ser humano. Primero, nada de uvas, ni derivado de uvas. Segundo, nada de estar a la par de un muerto. No puede estar en contacto de un muerto. Y tercero, se dejaban crecer el pelo. Durante todo el tiempo del voto, si el judío decía, voy a hacer un voto nazareo por 5 años, durante esos 5 años no se cortaban el cabello. Pero después que el voto terminaba, si los 5, 6, 7 años llegaban a su final y ellos entregaban el voto, lo que Pablo está a punto de hacer, ¿sabe qué hacían? Se cortaban el pelo. Se rapaban el pelo, llevaban el pelo a Jerusalén, lo quemaban como ofrenda junto a otros animales que ellos entregaban de sacrificio. Entonces, eso era lo que Pablo iba a hacer. Iba a entregar, iba a ir a una ceremonia a Jerusalén, se cortó el pelo en Cencrea, me imagino que él se llevó el pelo en algo ahí, ¿verdad? Voy para Jerusalén a ofrecerlo como sacrificio y a entregar mi voto. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Ahora bien, verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. ¿A quién dejó ahí? A Priscila y Aquila. Él los dejó ahí. Y luego, entrando a la sinagoga, Pablo discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. ¿Por qué quería ir a la fiesta de Jerusalén, hermanos? Para entregar su voto. El pelo tenía que ser quemado allá en Jerusalén, entregando como una ofrenda. Por eso yo estoy seguro de que era el voto nazareo. Ahora bien, pero después le dice, es necesario que, le rogaron que se quedara, pero él dijo, es necesario que yo, en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, por otra vez volveré, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y después dice, a Éfeso. Hermano,
Y recuerdan que al principio, cuando comenzó el segundo viaje misionero de Pablo, él junto con Silas y querían ir a Éfeso y Dios no le permitió. ¿Se recuerdan que el Espíritu Santo le dijo no? ¿Se acuerdan, verdad? Y eso me estaba acordando. Y aquí el Señor le permite. Allá le dijo, no vayas a Éfeso, te prohíbo. El Espíritu Santo dijo, no vayas a Éfeso. Pero aquí sí le está diciendo, ahora sí, vete, y le da permiso. ¿Por qué le digo eso? ¿Se recuerda? La otra vez se lo dije. Muchas veces el Señor nos va a guiar diciéndonos no por un momento. Y ese no es no. Muchas veces ese no es un espera. Tranquilo, ahorita no, tranquilo. Bájale las revoluciones. Te estoy diciendo no, pero más adelante pueda que sí. Lo mismo que pasó aquí con Pablo. En el momento que él quería ir a predicar el evangelio de Cristo allá a Éfeso, el Espíritu Santo dijo, no vayas. Pero ahora, ¿verdad? Probablemente unos 2, 3 años después, llega a Éfeso. El Señor le permite, ¿sabe qué? Ahora sí puedes ir a Éfeso. Entonces, usted que le está pidiendo las cosas al Señor, y el Señor le dice, no, ese no probablemente sea un espere. ¿Verdad? Un relájate, ahorita no, tranquilo, te puede dañar esto. Espérate un momentito y después de eso yo te voy a permitir hacerlo. Una lección para nosotros, una lección para nosotros. Así que por favor no se moleste, ¿verdad? No se me frustre cuando el Señor cierra una puerta, ¿verdad? Porque ese no le decía probablemente sea un espera. Pablo en Éfeso, no se quedó mucho tiempo en Éfeso. ¿Por qué? Aunque le rogaron, ¿verdad? Que se quedara, no lo hizo. ¿Por qué? Y dejó a Pablo y a Priscila y Aquila ahí. Y le dijo en el verso 21, sino que tengo que irme, ¿verdad? A la fiesta de Jerusalén, pero volveré a vosotros si Dios lo permite, ¿verdad? Y zarpó a Éfeso. Y habiendo, versículo 22, no sé si está el versículo, ahí está. Y habiendo, dice, arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pablo llega a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego después descendió a Antioquía. Hermano, punto y final con el segundo viaje misionero de Pablo. Y así, hermano, el tercer viaje comienza en el verso 23, así de rápido, pero no vamos a entrar ahí. El viaje misionero segundo de Pablo termina en el versículo 22, regresando a Antioquía, donde comenzó todo, ¿se recuerdan? Pero ya en el versículo 23 comienza el tercer viaje misionero de Pablo, en el cual, hermano, hablaremos en los siguientes capítulos. No se me ponga triste, yo sé que te quieres saber más de eso. Pero Pablo llega a Antioquía, a su iglesia madre, ¿verdad? De 3 años después, porque acuérdense que el segundo viaje misionero se aproxima que tomó 3 años. Y después de 3 años, Pablo llega a Antioquía nuevamente, después del viaje que pasó todo, ¿verdad? Pero aún todo lo que pasó el viaje, él pudo terminar y él pudo continuar. Y déjenme decirle rápidamente y termino con esto. 3 años, hermano, de sufrimiento. Usted sabe, ¿verdad? No le fue bien. Si en cada sinagoga lo apedreaban, ¿verdad? Lo corrían. Lo maltrataban, lo metían a la cárcel, lo latigaban. Hermano, pero Pablo terminó el trabajo que Dios le encomendó, ¿verdad? 3 años le tomó, pero lo terminó. Pudo él terminar el viaje. ¿Y cómo Pablo pudo, hermano, continuar a pesar de lo que pasó? Déjeme decirle cómo. Y esto nos puede ayudar a nosotros también. Y termino con esto. Lo primero que Dios hizo fue que Dios le mandó personas especiales a la vida de Pablo. Pablo estaba en lugares donde él no conocía, donde la oposición estaba. Pero Pablo le mandó, el Señor le mandó personas especiales a la vida de Pablo. Silas y Timoteo, ¿verdad? Hermano, lo leyó usted conmigo, versículo 4. Al principio Pablo solo predicaba los sábados, ¿verdad? El solito. Solo los sábados. Silas y Timoteo vienen, nuevas fuerzas. Aquí vienen mis compañeros. Aquí vienen mis hermanos de oración, mis compañeros de lucha. ¿Sabe qué? Ya no más los sábados, ahora todos los días dedicados al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mandó nuevas fuerzas, nuevos ánimos a través de Timoteo y de Silas. Aquila y Priscila, 2 personas más.
las cuales Dios mandó, ¿verdad? Ahí los cuales se hicieron buenos amigos con Pablo. Compañeros, sí, de trabajo, claro que sí, pero también eran compañeros de batalla, hermano. ¿Y qué es lo que le quiero decir a usted con esto, hermano? Muchas veces el Señor nos va a mandar nuestra respuesta de nuestras oraciones en forma de otras personas a nuestras vidas. Muchas veces usted está, Señor, por favor, ayúdame. Necesito ánimos, necesito, Señor, que seas tú quien me ayudes. Y ahí te va la ayuda y te voy a mandar, ¿verdad? A este hermano o a esta hermana, la cual va a ser tu compañero de oración, la cual va a estar pendiente contigo, la cual va a tomar el tiempo para discipularte, la cual va a tomar el tiempo para guiarte de la mano y hacerte crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa muchas veces? Cerramos la puerta. ¿Sí o no? Estamos ahí, Señor, mira, me siento solo, Señor, en este país rodeado de tanta maldad, sí, pero muchas veces el Señor manda a Aquilas y Priscilas a nuestras vidas, Timoteos y Silas, pero muchas veces el cristiano solitario, déjame a mí llorar mis penas. Y ahí estamos todos deprimidos todo el tiempo, nadie me quiere. Es que en la iglesia ni hola me dicen. Cuando el Señor, ahí te estoy mandando, hombre. Ahí te traje esa pareja, ¿verdad? Y por favor, hermano, no me voy a enterar. No, es que yo tengo una pareja o tengo unos amigos míos que siempre me animan. ¿Y cómo lo animan? Oh, vamos a fiestas, vamos a esto. Entonces estoy hablando de ese tipo de amigos, por favor. No, por favor, no vaya a malinterpretar esto, que Dios manda a personas nuevamente para que anden ahí haciendo cosas que no deberían. No, estoy hablando de personas que les van a ayudar en su crecimiento espiritual. Personas que les van a ayudar a usted en el momento donde no le van a decir, ¿sabes qué? Sé la forma en la que te podemos animar, vámonos para esta discoteca. No, yo estoy hablando de personas que le van a decir, ¿sabes qué? Estás cargado, estás deprimido, ¿sabes qué? Doblemos rodillas en este preciso momento y pongamos esto al Señor. Estoy hablando de esas amistades, ¿Hay alguien en su vida? ¿O usted está ahí? Ya no, yo solo, déjame cargar yo solo. A mí no me gusta andarle contando mis problemas a los demás. La palabra de Dios dice, orar los unos por los otros y cargar las cargas los unos con los otros. Pero muchas veces andamos nosotros ahí, ¿verdad? Con la gran carga, todo por no. Hermanos, oren por mí el día miércoles. Hermanos, oren por mi situación. Oren por esto y esto. Pastor, mire esto, necesito ayuda. Muchas veces Dios va a mandar ese consuelo, ese ánimo en forma de personas a nuestra vida. La pregunta es, ¿vamos a abrir la puerta y vamos a dejar que esas personas sean de una bendición para nosotros y traigan ánimo y consuelo? Así como lo hizo con Pablo, ¿o vamos a cerrar las puertas? Vamos a decir, no, yo no necesito, yo soy el cristiano solitario. Esa es una forma en la que Dios mandó, como Pablo pudo, ¿verdad? Pasar 3 años que no fueron muy fáciles. Hermano, y usted no me va a dejar mentir. Estamos en un mundo rodeado de tentaciones, de perdición, así como Pablo estaba. Pero Pablo recibió esas amistades. Dijo, ¿sabes qué? Ok, vamos juntos, oremos juntos. Esa fue la primera forma en la que Dios pudo ayudar a Pablo. ¿Hay otra forma? ¿Sabe qué? Dios trajo a Pablo exactamente lo que necesitaba y fue a través de su palabra. Verso 9. El Señor le dijo estas palabras a Pablo. ¿Sabe qué? Y en esta tarde quiero que sepa que Dios le está diciendo lo mismo a usted. Quiero que sepa que Dios le está diciendo lo mismo a usted. ¿Y sabe cuáles fueron esas palabras? No tengas miedo. No tengas miedo. Y el Señor le dice esto en esta mañana. Yo estoy contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pero es que, Señor, tú no sabes. No tengas miedo.
Pero es que, Señor, es difícil, cuesta, tú no sabes, Señor. No tenga miedo. No tenga miedo. Hermano, quiero que piense en lo que le está robando el sueño en la noche. Quiero que piense en lo que le está robando la paz. Quiero que piense en ese miedo que usted tiene. Quiero que piense en esa ansiedad que usted tiene. Quiero que piense, en esta mañana quiero que piense. Quiero que piense en esas cosas que no lo dejan tranquilo. Esas cosas que lo hacen llorar muchas veces. Que usted está sentado o sentada y comienza a llorar. ¿Sabe qué? El Señor le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas. No temas. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿sabe qué? Yo pelearé por ti. ¿Sabes qué? No vas a tener que ni abrir tu boca. No vas a tener que hacer nada. Porque yo pelearé por ti. Yo he prometido estar contigo desde el principio y hasta el fin. Y la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Lo único que Él nos dice, ¿sabes qué? Continúa haciendo lo que yo te mandé a hacer. Sé obediente, continúa. Y no tengas miedo. Porque yo tengo muchos de mis hijos en esta ciudad. Y yo estaré contigo. Amén. Oremos. Señor Jesús, Señor amado, Señor Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo bendito, por traer consuelo a nuestras vidas, Señor. Padre, tú sabes que estamos viviendo en momentos difíciles. Momentos, Señor, en los cuales hay tanta incertidumbre, tantas preguntas, tantos miedos, tantos temores. Señor Jesús, muchas veces nosotros, aparentemente todo está bien por fuera, Señor, pero tú conoces nuestro interior. Tú conoces, Señor, nuestras ansiedades, tú conoces nuestros temores, tú conoces lo que nos mantiene despiertos en la noche, Señor. Pero en esta mañana, Señor, escuchamos tu voz claramente a través de tu palabra. Y escuchamos decir, no tengas miedo, no tengas miedo, tú continúa haciendo lo que yo te mandé a hacer y no te preocupes por lo demás, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. Padre, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores y entender y conocer que tu palabra dice que tú mandas ángeles alrededor a aquellos que te temen y los defiendes, Señor. Solo ayúdanos, por favor, ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, a amarte, no solo de boca, sino con nuestras acciones. Y cuando hagamos eso, Señor, las promesas serán realidad en nuestras vidas. Tú mandarás ángeles alrededor nuestro y nos cuidarás, Señor. Ayúdanos, Señor, a gozar de esa paz que tú nos has dado, Señor, aún en un momento de incertidumbre. Padre, cuando tú dijiste, mis pasos dejo, mis pasos doy. Los discípulos estaban enfrentando, Señor, a punto de enfrentar a Nerón, a ese que persiguió a la iglesia y que quemaba a los cristianos. El momento en el cual tú dijiste esas palabras probablemente no era el momento más fácil que los discípulos iban a enfrentar, pero tú dijiste, no teman, yo les doy mi paz. No teman, porque yo ya he vencido al mundo. Padre, queremos afianzarnos de esas palabras, de esas promesas. Ayúdanos, Señor del cielo. Por favor, te pido, tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos que está acá presentes. Tú conoces cuáles son sus dificultades, cuáles son sus, Señor, preocupaciones, sus temores. Padre, y te pido, por favor, te pido, Padre amado, Padre bendito, Padre bondadoso, Dios todo misericordioso, te pido que ellos puedan, Señor, escuchar tu voz diciendo, no tengas miedo, hijo mío, yo estoy contigo, no tengas miedo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tus palabras. Ayúdanos a descansar y a confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar que si estamos en tu mano, Señor,
ni lo más alto, ni lo más bajo, ni lo más profundo, nada podrá arrebatarnos de tu amor, Señor. Te amamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y